Vamos a dar comienzo al culto de día domingo, el culto solemne del 1 de junio del año 2025, y lo voy a hacer leyendo la palabra del Señor en el Salmo 106, un salmo que particularmente me gusta mucho, y voy a leer los primeros 5 versículos. Puesto en pie, la palabra del Señor dice así: Aleluya, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salud, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente y me gloríe con tu heredad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida y la salud, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted siempre nos bendice, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre extiendes tu misericordia para con tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque nuestras iniquidades testificaban contra nosotros, Señor, aunque nosotros somos polvo, Señor, usted, por el amor de su nombre, nos ha salvado, Señor, y ha enviado a su Hijo unigénito, Señor, para que muriera por nuestros pecados, Señor, y para que resucitara, Señor, y gracias a Él fuéramos declarados justos, Señor, ante usted, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a alabarte, Señor, a honrarte en este culto, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude a entonar himnos, Señor, a tu santo nombre, Señor, y que todo lo que hagamos en este devocional sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar el primer himno, que es el número 31, Nuestra Fortaleza.
Tomen sus asientos y desde sus asientos vamos a pasar a los avisos y al saludo pastoral con nuestro pastor Fernando Oz. Bien, primero un saludo cariñoso para todos los hermanos que se reúnen a esta hora, algunos desde sus hogares y otros acá, otros también en redes sociales. Que el Señor bendiga a cada uno. Y desde acá de la Iglesia Castillo Fuerte le enviamos un saludo a todos los hermanos. Y saludamos a los que nos acompañan desde el Zoom, de forma más cercana. Nuestros hermanos en Valdivia, nuestra hermana Vicky también. Y no se han conectado los demás, parece hay algunos otros que aparecen ahí, pero no sé quién será. Bien, que el Señor bendiga a cada uno. También sabíamos que iban a haber visitas, tal vez están por redes sociales. Les saludamos también, que el Señor les bendiga. Con respecto a nuestras actividades, el miércoles nos juntamos para orar. No olvidemos, ese es un culto muy importante. Además es un culto muy hermoso porque también tenemos, aparte de la oración, las alabanzas y los testimonios. Así que todos invitados también pueden ustedes enviarnos sus motivos de oración para que todos juntos podamos orar el miércoles. Dirige la hermana Natalie este miércoles el culto. Luego el viernes tenemos nuestro culto de estudio bíblico a las 8 de la tarde acá, presencial desde el templo. Dirige el hermano Benjamín, el devocional. Y el domingo nos reunimos para escuela dominical a las 11 de la mañana y culto a las 19 horas como de costumbre. Bien. En otras actividades, recordemos que este sábado, es el sábado, a ver si no me equivoco, el 6, no, el 7 el sábado 7 de junio, vamos a tener el segundo encuentro de AFAL Sur Austral. AFAL significa Asociación Femenina Fundamentalista para América Latina, pero es la división solamente de Chile, donde las hermanas de la zona sur austral se reúnen para tratar asuntos relacionados con la defensa de la fe. En esta oportunidad han invitado al pastor Iván de la Hoz de Chillán para que nos exponga un tema acerca de la estigmatización de la fe cristiana. Así es que todos invitados a participar. Es organizada por las hermanas, pero si asisten hermanos también serán bienvenidos. Y luego el 14 de junio tenemos nuestro primer encuentro de la zona sur austral de la MUPREF, Mujeres Presbiterianas Fundamentalistas Bíblicas, y se va a realizar acá en la Iglesia Castillo Fuerte. Así que todos invitados también a participar. La iglesia local se está preparando para atender, para atender de la mejor manera a nuestras hermanas que nos van a visitar ese día. En cuanto, bueno, también a fin de mes, el sábado siguiente, sería, 7, 14, ¿no es cierto?, el 21, se reúnen los jóvenes, parece, de JUVNAF en Temuco para el Congreso Regional, o más bien del distrital de la JUVNAF Sur. Así que también invitados todos los jóvenes que deseen participar. Los que deseen más información y se conectan a través de la página web, ahí nos pueden contactar, hay un lugar ahí para contactar y nosotros les podemos enviar más información al respecto. Y ahora solamente invitarlo a seguir en la comunión cristiana, en la alabanza y en el estudio de su palabra. Recordando a los hermanos que están más debilitados de salud, no olvidemos orar por la hermana Irma y también por los hermanos que están de viaje y que algunos de los cuales esperamos que se conecten también al culto en forma virtual. Que el Señor bendiga a cada uno. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar el himno número 152 del anexo, Día en Día.
Tomen sus asientos. Vamos a pasar ahora a la lectura bíblica que se encuentra en Juan 4, del 7 al 30. Juan capítulo 4, del 7 al 30, lo vamos a leer de forma alternada. Y una vez que encuentren el capítulo, nos ponemos en pie en reverencia al Señor. Juan 4, del 7 al 30, y la palabra del Señor dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas estas cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a dirigirnos en oración. Amado Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos leer y meditar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, especialmente en este momento, que ayudes al pastor que tiene la meditación. Te pido, Señor, que les dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder exponer de tu palabra, Señor, y que todo lo que Él diga, Señor, sea para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar el himno número 388, La Viva Fuente. Amen.
Amén. Vamos a pasar a la predicación del día de hoy con nuestro pastor Fernando Oces, que tiene por título El agua viva. El himno, muy bien, ¿no es cierto? ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esa fuente inagotable de eficacia y de valor es el dulce Jesucristo, el precioso Salvador. Es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuitado corazón. Y podríamos preguntar, ¿has recibido o has bebido de esa fuente de agua? De eso vamos a tratar hoy día. ¿Y qué significa acudir a la fuente? Y especialmente vamos a ver el efecto que produce eso en las personas. Y lo vamos a ver porque hemos estado estudiando en este tiempo algunos sermones referentes con la vida de Cristo. No en un orden cronológico, sino que hemos visto varios acontecimientos durante la vida de Cristo en los últimos sermones, tanto míos como del hermano Josué y del hermano Alejandro también. Hoy día los voy a invitar a meditar en un pasaje muy conocido de la Escritura, que se encuentra en Juan capítulo 4, que ya leímos, y que nos habla de una mujer que nosotros la conocemos como la mujer samaritana. Así que todos invitados a tener abierta su Biblia en Juan capítulo 4 para que podamos encontrar aquí algunas enseñanzas que nos van a servir para entender cómo es esto de que de cuando nosotros llegamos a Cristo, qué es lo que se produce en nosotros, en todas las personas que acuden a Cristo. Voy a pedir que abran su Biblia entonces y voy a leer yo un versículo que se encuentra en el número 28. Puesto en pie, voy a pedir que escuchen la palabra del Señor, en Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que hemos leído en la lectura devocional y también este versículo que hemos leído hoy y los que vamos a leer a continuación. Te rogamos, Señor, que este texto de tu palabra haga vida en nuestros corazones para que veamos que así como en esta mujer se produjo un gran cambio en su vida, también algunas interrogantes grandes, algo de desconcierto también por lo que escuchaba, que también nosotros entendamos cómo es eso que has obrado tú en nuestros corazones cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas, y cómo es, Señor, cuando Cristo llega a la vida de cualquier persona, el cambio que allí se produce. Ayúdanos a entender eso, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. Y el día viernes, estuvimos en nuestro estudio bíblico y estábamos estudiando el Salmo 45. Y ahí, dentro de este Salmo 45, la segunda parte del Salmo, estuvimos haciendo énfasis en el versículo número 10. No sé si recuerdan que dice así: Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Esto llamaba mucho la atención acerca de este matrimonio que aparece ahí en el Salmo 45, que ilustra la relación que tiene Cristo con la iglesia. Pero nos hace pensar en una persona a la cual el Señor le dice: deja tu pueblo, olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre. Y nos hace pensar en muchas cosas. Siempre el llamado del Señor es a dejar algo. Y a veces se nos olvida eso. Muchas personas piensan que tener un cierto conocimiento de Jesús basta, pero no se dan cuenta de que lo que el Señor siempre pide es dejar. A Abraham le dijo: deja tu tierra y todo lo que tiene y anda a donde yo te voy a mostrar. Y a cada uno le ha dicho, desde el momento en que Dios estableció el matrimonio, por ejemplo en el Génesis, le dice: dejará la casa de sus padres y se unirá a su mujer. Es decir, siempre hay un dejar.
para la relación de Cristo con la iglesia es igual. El Señor nos invita a dejar. Y en el mismo pasaje de Efesios 5, cuando se habla de la iglesia, dice que la iglesia el objetivo de la iglesia es para presentársela como algo puro, santo, apartado. Apartado, ya eso nos está indicando dejar algo, sin ninguna mancha, pero dejando algo. Y en el día viernes, cuando estudiamos en el Salmo 45, recordamos también, como a modo de ilustración, la historia y la vida de Anne Jackson, ¿no es cierto?, esposa de Adoniram Jackson, que en una cosa bastante extrema, ¿no es cierto?, veíamos como ella dejó absolutamente todo por servir al Señor en el campo misionero de Myanmar. Bueno, hoy día vamos a ver algo que tiene algo de relación acerca de esta mujer, que yo creo que es una historia tan conocida que espero que todos los que estamos participando hayamos oído por lo menos alguna vez acerca de la historia de esta mujer, que no tiene nombre, no aparece el nombre de esta mujer acá en la Biblia, solamente se da a conocer su nacionalidad, y por eso es que hoy en día todos la conocemos como la mujer samaritana. Pareciera que fuera un nombre, ¿verdad?, la mujer samaritana, pero así se conoce hasta el día de hoy. Esta historia está narrada en uno de los 4 evangelios, en el Evangelio de Juan, que es un evangelio un poco diferente al resto, al resto de los evangelios sinópticos, y que enfatiza bastante las conversaciones de Cristo con algunas personas. En lo personal, a mí es una de las conversaciones del Señor Jesucristo que más me gustan, junto con la de Nicodemo, que aparece en el capítulo anterior. Y nos muestra, yo creo, el Señor a través de esta conversación, que el Señor la puso ahí, la inspiró, inspirando a Juan para que escribiera, para que nosotros entendiéramos lo que significa el cambio que se produce en una persona que tiene un encuentro real y directo con el Señor Jesucristo. El cambio que este encuentro produce en la vida de los que creen, o podríamos decir, para usar la ilustración que sale ahí, de los que beben de esta agua. Por eso le damos el título hoy día, el agua viva, de los que beben de esta agua. Debe producir entonces un cambio en cada persona que realmente bebe de esta agua. ¿Se ha producido un cambio en ti? Amén, ¿verdad? Para los que han creído verdaderamente en Cristo como Salvador. Y solamente hoy día quiero que vamos analizando este texto hasta el versículo 30. Podríamos seguir mucho más allá, pero hasta ahí vamos a ver la exhortación partiendo desde el versículo 3. Para entender, primero, que hay una providencia de Dios, que hay una voluntad soberana de Dios que está por encima de todas las cosas. Nosotros podemos preguntar, dentro de todos los que estamos participando ahora, a través de distintos medios, ¿cómo es que llegó el Evangelio a ti? ¿O cómo llegaste tú a escuchar el Evangelio? Siempre es por algo providencial, algo que el Señor ha preparado desde antes. Veamos en el caso de esta mujer. ¿Cómo es que esta mujer, que seguramente ella ese día cuando se levantó en la mañana, nunca pensó que iba a tener un encuentro tan importante que iba a marcar todo el resto de su vida y que más aún iba a servir de ejemplo para tantas generaciones durante 2000 años? Ella no pensó, pero el Señor lo tenía establecido. Veamos cómo parte desde el versículo 3 del capítulo 4 de Juan. Vamos viendo ahí en las Biblias, dice así. Dejó a Judea, está refiriéndose a Jesucristo, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Aquí se mencionan 3 lugares: Judea, Galilea y Samaria. Judea era el centro religioso por excelencia de Israel, por supuesto. Allí estaba Jerusalén. Ahí estaba el templo, el lugar principal de adoración de los judíos. En todo caso, ahí Jesucristo había sido rechazado. Galilea era una región que quedaba mucho más al norte, estaba un poco más gentilizada. Ahí había más contacto con otras culturas. Y el Señor Jesús va hacia ese lugar. Había sido rechazado en Judea y va a Galilea a llevarle la salvación también a los de ese lugar. Pero después también se menciona Samaria. Y Samaria se encontraba
en la ruta que une estos dos lugares, Judea y Galilea. Sin embargo, no era la ruta más usada por los judíos. Muchos de ellos preferían tomar otra ruta, aunque fueran un poco más difíciles, para rodear Samaria y no pasar por ese lugar que ellos despreciaban. Porque los samaritanos, como sabemos, era una raza de judíos mestizos. Cuando Israel fue deportado y desterrado por Asiria, esta región fue poblada por muchos pueblos paganos y de ahí se formó una raza mestiza en todo aspecto. En el aspecto religioso, por supuesto, también. Hubo sincretismo religioso, sincretismo cultural, social, todo tipo de mezcla. Por lo tanto, para los judíos, los samaritanos eran considerados una raza despreciada, bastardos se les llamaba. Era el peor insulto que un judío podía recibir. Si a alguien le decían samaritano, era un insulto grave para ellos. Pero para Jesús era necesario pasar por allí. Uno podría pensar, ¿cómo va a llegar el Evangelio hasta mí? O nosotros podemos pensar acerca de alguna persona, ¿cómo va a llegar el Evangelio hacia esta persona? Pero Jesús no hace distinción. Y el Señor va. Y es cosa que nos miremos nosotros y pensemos por qué el Señor ha traído la salvación. No sé por qué la gracia del Señor, dice un himno, se manifestó a mí. Eso es lo primero. Cómo el Señor tiene un plan y quiere llegar a cada una de las personas. En segundo lugar, quiero que consideremos los versículos 5 y 6, que nos hablan de un Jesús que se compadece por nosotros. Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús cansado del camino, así se sentó a la fuente. Y era como la hora de sexta. Bueno, al pasar por Samaria, Jesús llegó a una pequeña ciudad que se llamaba Sicar. Había por ahí una herencia que Jacob le había dado a su hijo José. Y por ahí había, no muy lejos de ahí, había un lugarcito con un pozo de agua. La distancia entre Judea y Galilea, utilizando la vía directa, era probablemente en aquellos tiempos de unos 3 días de camino. Y el Señor Jesucristo, debido a este intenso caminata que tenía que realizar, estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Se ve la naturaleza humana del Señor Jesucristo. El Eterno, que no se desfallece, ni nunca se fatiga, ni nunca se cansa, aquí lo vemos cansado. Vemos al Señor sujeto a todas nuestras debilidades como nosotros, pero sin pecado. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es como en esta historia también encontramos la compasión del Señor Jesús por nosotros, porque Él entiende nuestra condición. Y esto rebasa a veces los límites de la comprensión humana. ¿Cómo es eso que el Dios mismo tiene este cansancio? Pero era para que nosotros entendiéramos que Él se compadece de nuestras necesidades. Si pudiéramos comprender la totalidad de Dios, sería imposible, porque Él dejaría entonces de darnos pasos a nosotros. Dios es incomprensible en muchos aspectos para el ser humano, y este es uno de aquellos. El momento en que pasaba por ese lugar era, como se menciona ahí, la hora de sexta, que para el horario judío de aquel tiempo era las 12 del día, era el mediodía en realidad, comenzando el día desde las 6 de la mañana. Entonces la hora de sexta era las 12 del día, la hora de mayor calor en ese lugar. Y el Señor se compadece de nosotros, porque Él ha padecido también lo que nosotros hemos padecido, pero Él sin pecado. En tercer lugar, veamos cómo se produce el encuentro directo entre esta mujer
y el Señor Jesús. Versículos 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Era una de las labores de las mujeres de la antigüedad, sacar agua del pozo para sus hogares, o también para dar de beber a su ganado, como vemos en algunas historias antiguas, como Rebeca, Raquel, Séfora, etc. Pero no era una tarea a esa hora del día. Generalmente esta tarea se realizaba temprano en la mañana, antes que fuera la hora de mucho calor, o tarde. Alguna razón había para que esta mujer saliera por agua en un horario que no era usual y que no era lo que se establecía en la costumbre de ese tiempo. El Señor Jesucristo estaba solo en el momento en que esta mujer llegó al pozo, porque dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y Jesús mientras tanto le esperaba ahí en el pozo. Ahora nos llama un poco la atención de que los judíos no se tratan con los samaritanos, pero sin embargo los discípulos de Jesús van a la ciudad de los samaritanos a comprar algo de comer, porque el Señor ya les había enseñado algunas cosas relacionadas con la bondad y el hecho de que Él no hace acepción de personas. Así que mientras esperaba, Jesús, por supuesto, Él no desaprovechó la oportunidad de hablar con aquella mujer que había llegado al pozo y hace un diálogo muy especial. Dame de beber. ¿Ha llegado el Señor hasta ti de esta manera? Veamos en cuarto lugar las dudas que se producen en la mujer cuando el Señor Jesucristo, el autor de la vida, llega hasta ella y le dice, dame de beber. Los versículo 9 voy a leer nomás, dice, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Que un hombre hablara con una mujer en público no era bien visto en aquel tiempo. Y si añadimos a que la mujer además era samaritana, era mucho más escandaloso. Y si esa mujer salía por agua en un horario extraño, distinto al resto de las mujeres, significaba que no andaba bien, algo no andaba bien con ella. Por eso es que la mujer se sorprende mucho y le dice, ¿cómo tú, siendo hombre judío, un maestro judío, me pides a mí, que soy mujer y que más encima soy samaritana, y te diriges a mí y me pides que te dé de beber? ¿Tú no sabes acaso que nuestros pueblos están peleados, que no tenemos ninguna clase de relación? Además, ustedes los judíos nos rechazan. Todo eso tal vez podría haber pasado por su mente. Nuestro texto dice, porque los judíos y los samaritanos no se tratan o no se hablan. Habían disputas, por supuesto, entre samaritanos y judíos en aquellos tiempos. Cuando el Señor Jesucristo llega al alma de una persona, o escucha un mensaje de salvación, o alguien se acerca para hablar de Cristo, estas personas normalmente y nosotros mismos rechazamos o cuestionamos o nos preguntamos o dudamos, ¿por qué están hablando conmigo? Sin embargo, a Jesús no le importan ninguna de estas barreras, ninguna de estas dudas que tiene esta mujer, barreras étnicas y también sociales, culturales que existían en aquellos tiempos. El amor de Dios se levanta por encima de todas estas cosas y Él ofrece la salvación a todos los que nosotros pensamos que tal vez no se les podría ofrecer esta salvación. Y en 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que nosotros le hayamos amado, sino es que Él nos amó. No era que la samaritana hubiera amado al Señor Jesús
Y por eso el Señor Jesús dijo: he hallado algo bueno en esta mujer, y entonces me voy a acercar a ella. Era que Jesús estaba interesado en la salvación de ella, solamente por la bondad y por la soberana voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué el Señor se ha acercado a ti? ¿Por qué has oído el Evangelio? ¿Por qué alguien se ha acercado a predicar en tu puerta o en algún lugar? Hay cosas que no entendemos. Veamos ahora en quinto lugar estas cosas que no entendemos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Evidentemente la mujer no entendía todavía, no tenía claridad de lo que estaba sucediendo. Entonces se cuestionaba solamente acerca de por qué el Señor Jesucristo se dirigía a ella, pero todavía no entendía. Y por eso que el Señor Jesús le dice: si tú realmente entendieras, entonces tú pedirías de él y él te daría agua viva. Esta mujer estaba centrada en sus problemas, en todo lo que significaba ser una mujer, ser samaritana, y algo más que había que todavía no salía a la luz. Y entonces Jesús cambia la conversación un poco y le dice: si tú supieras quién es el que te dice, tú pedirías de él. Ella solo estaba mirando las cosas superficiales. Veía un hombre sentado en el pozo, que estaba cansado, que estaba sediento y que le pedía agua. Hay muchos que ven eso. Cuando llegamos a predicar el Evangelio, ven unos evangélicos ahí que están cantando, ven unos evangélicos que están repartiendo tratados y no ven nada más que eso. Y se preocupan de otras cosas. Generalmente se preocupan de cosas materiales. No tengo trabajo, tengo problemas con mi esposo, no puedo traicionar a mis padres, no me conviene hacer un cambio de religión y todas esas cosas materiales. Y no ven más allá la necesidad que tienen de salvación. Pero Jesús sí ve más allá. Él va directo a la necesidad real de la samaritana. La que realmente necesitaba agua y estaba desesperada por beber agua, no era el Señor Jesucristo, que físicamente parecía que era el que necesitaba, pero la que realmente necesitaba el agua era la mujer samaritana. Y el Señor Jesucristo ve la necesidad profunda que tiene aquella mujer, y por eso le dice: si tan solo tú conocieras, si supieras con quién estás hablando, y la oportunidad preciosa que tienes de saciar tu sed para toda la vida. ¿A cuánto le está llegando el Evangelio en este momento y no se dan cuenta que es lo más hermoso y más maravilloso que puede llegar a sus vidas? Y no se dan cuenta de su tremenda necesidad que tienen en su corazón. No nos damos cuenta de lo sediento que estamos, de lo sediento que está nuestro cuerpo. Y estamos totalmente deshidratados. Cuando nos predican el Evangelio, y el Evangelio llega a tantas personas, y esa es la forma que el Señor ha establecido para que se extienda el reino de Dios, la locura de la predicación, dice en la Biblia. Y cuando llega ese Evangelio de boca de personas comunes y corrientes, muchos piensan que están buscando algo de ellos. Dice: aquí vienen estos canutos y nos quieren buscar, nos quieren pedir algo, pero no se dan cuenta, o nosotros mismos podríamos decir, no nos damos cuenta de que nosotros somos los que realmente necesitamos. Y lo que viene ahí no es un acto para solicitar algo, sino que es para ofrecer algo. Jesús sabía cuál era la condición real de esta mujer, y ahí donde quería llegar. Tú tienes una profunda necesidad espiritual que solo yo puedo satisfacer. El agua viva. Era como el agua corriente, un manantial que corre, no era un agua estancada. Esta era una metáfora también que los judíos usaban siempre para referirse a la sed de Dios. En Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, por esas aguas corrientes, esas aguas vivas. Así que Jesús estaba hablando de una necesidad más importante que la necesidad que esta mujer pensaba.
Cuando llegamos con el Evangelio a distintas personas del mundo, todas las personas piensan en la necesidad material. Y empiezan a pensar como esta mujer acerca de que Jesús necesitaba agua para saciar su sed física. Pero no se dan cuenta de la necesidad espiritual. Y es triste decir que muchos creyentes dentro de la iglesia cristiana siguen pensando en las cosas materiales y sus motivos de oración siempre son relacionados con satisfacer necesidades materiales, porque no se dan cuenta de su real necesidad, la necesidad de salvación eterna por cuanto ellos son pecadores, y si no obtienen esa salvación en esta tierra, momento en el que el Señor da la oportunidad de salvación, entonces ellos van a perecer por toda la eternidad en el infierno. De eso no se dan cuenta, pero el Señor se da cuenta. Por eso el Señor siempre iba a suplir esta necesidad. Veamos lo siguiente. En esta conversación hay algo que pasa. La mujer entiende mal las cosas. A veces al principio no la entendía, pero luego de que el Señor le habla, entonces entiende algo, pero lo entiende mal. ¿Cuántas veces entendemos mal? Veamos los versículos 11 y 12. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres mayor? Dice que nuestro padre Jacob, nuestro padre Abraham. Sin embargo, la mujer entendió estas palabras en forma literal, sin darse cuenta de su necesidad espiritual aún. Tal vez un poco incrédula. Es como que después que el Señor le dice: si supieras quién es el que habla contigo y la necesidad que tienes tú del agua, yo te daría de esa agua y nunca más tendrías sed. Pero ella le dice: mira, Señor, tú no tienes forma de sacar el agua. ¿No te has dado cuenta acaso que yo soy la que traigo el cántaro? Tú no traes nada. Y además, tú eres el que me estaba pidiendo agua. Además, del pozo es profundo. No es llegar y meter la mano y sacar agua. Tenía tal vez unos 30 metros de profundidad, no lo sabemos. ¿De dónde entonces me vas a dar esa agua? Siempre entendemos mal. ¿Cuántas personas les explicamos el Evangelio y ellos dicen: ah, sí, yo también he visto esa parte de la Biblia, y hablan de algo relacionado, pero no de la salvación? Hablan acerca de cómo ser mejores personas, etcétera, pero no entienden. Nicodemo tampoco entendió. ¿Recuerdan? En el capítulo anterior salía, en el capítulo 3, y después que el Señor Jesucristo le dice que era necesario que naciera otra vez, él lo entiende de esta manera y le dice: dícele Nicodemo en el versículo 4, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Porque entendió mal el mensaje de la palabra del Señor. La mujer tenía un orgullo en cierta medida porque se sentían ellos como descendientes legítimos también de Jacob, y lo consideraban parte de su herencia. Entonces se sentían como que Jesús se estaba poniendo por encima del patriarca Jacob. Pero veamos la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 13 y 14. Dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La sorpresa de la mujer. Este hombre le venía a pedir agua y ahora le está diciendo que él le va a dar un agua tan maravillosa que va a cubrir su sed para toda la vida y para toda la eternidad, y más encima va a ser una fuente en sí misma de agua que salta para vida eterna. Ella tenía unas dudas grandes y no entendía absolutamente nada, y lo que entendía lo entendía mal. Sin embargo, Jesucristo tenía la respuesta. Jesucristo tenía la respuesta a todas las preguntas. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta para aquella persona que no entiende correctamente la verdad del Evangelio y que piensa que por hacer buenas obras, por cumplir algunos ritos y por cumplir algunas ceremonias, va a poder alcanzar la salvación? La respuesta es Jesucristo.
y la respuesta de Jesucristo está en su palabra. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, le dice. Estaba dejando en claro a la samaritana que ninguna cosa de esta tierra puede satisfacer la necesidad que el hombre tiene de Dios. Todo ser humano se enfrenta en esta vida a la verdad. De forma diaria, la samaritana iba al pozo a sacar agua, todos los días intentando satisfacer su necesidad, pero volvía día tras día porque su necesidad nunca era satisfecha. Muchas personas intentan satisfacer su necesidad de salvación, de vida eterna, pero lo hacen trabajando día tras día sin lograr nunca satisfacer sus necesidades porque no se dan cuenta de que el agua viva solamente le pertenece a Jesús. La gente siempre quiere más, nunca está contenta en su corazón con lo que ha alcanzado. Hay un hambre muy grande que no puede ser saciada con nada. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor. El agua que el Señor Jesucristo ofrece es la que satisface de verdad. No es algo que puede conseguir a través de cosas que hagas, sino que Jesús es el único que puede dártelo. No tendrán nunca más sed. No importa cuál sea la situación de la mujer samaritana. Solo Dios tiene el poder y la capacidad para satisfacer el vacío que hay en la persona. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que el Señor ofrece es rica en misericordia, en perdón, en amor. No tiene límite, porque Dios mismo es infinito. Tal como un manantial que fluye y fluye constantemente, así es el Señor Jesucristo. Es tanta la riqueza que hay en Jesucristo que es imposible contenerlo. Todo lo que el mundo nos ofrece tiene un valor que se va a acabar en algún momento y que se va a quedar en esta tierra. En cambio, todos los regalos de Dios son eternos y son infinitos. Veamos ahora cómo va avanzando el cambio que se está produciendo en la mujer samaritana. Ella debía solamente creer. Tal vez tú estás cansado, tal vez estás pasando por situaciones muy difíciles, pero nunca has bebido verdaderamente del agua que el Señor ofrece y has estado pensando erróneamente en muchas ideas materiales. Pero la respuesta es cree. La mujer le dice, Señor, dame de esta agua. Entonces está empezando a creer, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Como el Señor había hecho una oferta tan maravillosa, ella quiso de inmediato recibir ese regalo. Tantos años ella había ido todos los días a sacar agua a ese lugar para intentar apagar su sed sin éxito alguno. Tantas desilusiones, tantos fracasos, tantas personas que han intentado tener una relación con Dios, pero ha sido todo en vano. Ella no había entendido que esta era una verdad espiritual. Sin embargo, expresa una necesidad que ella tenía. Estaba cansada de trabajar en vano, de trabajar día a día sin lograr nunca un éxito duradero. Veamos lo que sigue en la conversación en el versículo 16. Ella tenía un deseo porque la oferta era muy buena y tenía ganas de beber esta agua para dejar de tener sed para siempre. Pero había algo que le faltaba. Había un deseo, tal vez egoísta, de tener algo como alguien que dice que encuentra un tesoro. Pero había algo que le faltaba. Y el Señor Jesucristo le dice lo siguiente en el versículo 16. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer hasta este momento, si bien había mostrado un cierto interés y una curiosidad por lo que estaba pasando, no tenía claridad de lo que Jesús había estado diciendo todo este rato. Ella había mirado su necesidad de agua terrenal, había manifestado su necesidad y su deseo de ser saciada,
de esta necesidad, pero Jesús miraba más allá de lo que la propia mujer podía observar. Jesús miró su necesidad más profunda, la necesidad de salvación, una necesidad desesperada, urgente que ella tenía, pero que la propia mujer no lo notaba. Hay muchas personas moralistas que dicen que llevan una ética muy buena y una moral buena y que son muy ordenados económicamente y en todas las cosas, pero que no se dan cuenta de la gran necesidad que tienen. ¿Cuántos están como esta mujer samaritana pensando solamente en satisfacer su sed material? Pero el Señor Jesucristo ve la raíz del problema y lo saca a flote. ¿Cuántas veces hemos sabido de que para limpiar una herida que está infectada, primero hay que sacar la infección para poder hacer la curación? Por esa razón es que Él le dice, llama a tu marido y ven para acá. Creo que ahí recién ella se siente expuesta ante una necesidad que tiene. Y creía, tenía ganas de beber de esa agua. ¿Cuántos llegan a la iglesia porque tienen ganas de saciar su sed material, pero sin haber experimentado un arrepentimiento en su corazón, o sin reconocer su pecado, sin reconocer su condición? Hay falta de arrepentimiento. Veamos los versículos 17 y 18. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Quería esquivar el llamado del Señor Jesucristo, llama a tu marido, y ella le dice, voy a librarme de esto, le voy a decir, no tengo marido, y así me evito entrar en un problema, en una discusión más compleja. Así es la gente que trata de ocultar su vida, aún delante de Dios, y se excusan con verdades hasta la mitad. Pero una media verdad, ya sabemos, es una mentira. Por eso el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido, esto has dicho con verdad. Ella había salido en una hora no habitual a sacar agua del pozo. No sabemos por cuánto tiempo ella había pasado por esa situación, pero había algo que la delataba y que ella sabía, pero que nunca se imaginó que una persona que nunca antes había visto conocía absolutamente de esto. ¿Cuántos piensan que pueden ocultar su pecado? Y de hecho esto es algo muy frecuente. Todos ocultamos en alguna medida el pecado, pero los que hemos venido a Cristo en algún momento nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido tal como somos al Señor y Él nos ha salvado. Pero hay tantos que ocultan su pecado y que algunos ni siquiera lo pueden ver porque lo justifican además. Esta mujer no gozaba de ninguna clase de buena reputación en la comunidad donde vivía. Seguramente ella había preferido salir a la hora poco habitual por el agua para esquivar un poco las burlas de los demás, los reproches, los reclamos, las habladurías contra ella por parte de las personas del pueblo. Había tenido 5 esposos. Probablemente con cada uno de esos 5 esposos ella había querido encontrar la felicidad, el gozo, pero cada vez encontraba vacío, soledad, frustración, etc. Había sido una vida muy inmoral durante toda su vida y ahora se encontraba con alguien que se lo hacía notar. ¿Cuántos al leer la palabra de Dios han encontrado a Cristo y Cristo le ha mostrado su pecado? Sigamos viendo cómo es que el Señor es el que nos conoce, pero perfectamente tal como somos. Ella dice en el versículo 19, dícele a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella quedó totalmente al descubierto delante del Señor. Su pasado había quedado descubierto ante aquel hombre que parecía cansado y sentado en el pozo.
Ella se estaba dando cuenta de que este hombre era más que un simple forastero sediento, pues él mismo le dijo toda su vida, sin necesidad de que ella le contara nada. Uno puede pensar que nadie conoce nuestra vida, que podemos ocultar muy secretamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero hay alguien que sí lo sabe, y ese es el Señor Jesucristo. Si llegas a Él, debes reconocer tu pecado. El Señor Jesús descubrió lo profundo del corazón de esta samaritana, y Él sabe todo lo que somos nosotros, y que no podemos ocultar delante de Él. Cuando su pecado fue descubierto, ella se encontró en la necesidad de ponerse a cuentas con Dios. Y entonces empezó a pensar, ¿y qué puedo hacer ahora? Este hombre me ha descubierto y sabe exactamente todo lo que soy. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Tendré acaso que ponerme a cuentas con Dios? Y comienza una conversación larga, de la cual hemos hablado en otra oportunidad y que no vamos a enfatizar mucho ahora, pero la voy a leer. Entre los versículos 20 al 23, al 24. Dice así: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el Señor le habla de esta adoración en espíritu. Ella estaba entendiendo algo, se estaba dando cuenta de su gran necesidad de agua viva. Pero sin embargo, estaba pensando todavía, en cierta medida, ya no tanto en las cosas materiales como el agua material, sino que en la forma humana de adorar a Dios. Un lugar específico para adorar, un rito específico, una ceremonia específica, un lugar. Pero el Señor le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. No es un lugar físico el que determina si es o no el lugar apropiado para adorar a Dios. Él habita ahora en el corazón de cada uno de aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador. Cada creyente es un templo donde el Dios incontenible mora y es un centro de adoración. Jesús le estaba explicando entonces a la mujer acerca de eso. Y Dios no puede ser engañado. La mujer no podía engañar a Jesús con su condición. Para adorar tenía que cambiar, tenía que arrepentirse. Si ella quería recibir el don de Dios que saciara su alma para siempre, primero ella debía reconocer que había vivido su vida sin tomar en cuenta a Dios y que vivía haciendo su propia voluntad y no la de Dios, y que lo adoraba a su manera y necesitaba arrepentirse. Veamos cómo todos necesitamos a Cristo. Versículos 25 y 26. Dícele a la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy, que hablo contigo. Esta mujer comenzó de a poco, por obra del Espíritu Santo, a tener lucidez en su mente, al escuchar las palabras de Jesús. Es como si esa terrible nube que cubría su mente se comenzaba a disipar y comenzaba a ver un poquito más claras las cosas. Ella estaba entendiendo que el único que podía transformar la vida de los hombres y sus mentes y sus pensamientos era solamente el Mesías, es decir, el ungido de Dios, que Dios enviaría para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Jesucristo usa uno de los nombres más comunes con los que Dios se identificó a Israel en el tiempo pasado: yo soy.
Con ese nombre apareció a tantas personas, a Moisés, por ejemplo, en primer lugar. Así que Jesús le está diciendo a esa mujer, mira, yo sé toda tu vida, porque yo soy Dios. Yo sé todo lo que tú has hecho y toda la necesidad que tiene, y yo soy el que te puede dar el agua, que te puede saciar tu sed para siempre, porque yo soy Dios. Yo soy el que perdona los pecados. Nadie más lo puede hacer. Fue maravillosa la conversación. Y hay algo que siempre nos sorprende a todos los demás. Imagínense ustedes por un momento, como creyentes en Cristo, que están observando por primera vez la escena donde el Señor Jesucristo conversa con esta mujer que es samaritana. ¿Y cuál sería la reacción de nosotros? Veamos los versículos 27, dice así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con mujer, pero ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Jesucristo estaba hablando con una mujer, y más encima una mujer samaritana, algo que no era bien visto para nadie. Pero sin embargo no se atrevieron a preguntar. Jesús había roto todas esas barreras que nosotros a veces tenemos, pensando que la salvación es para algunas personas. Por supuesto que es para algunas, pero para las que el Señor elige, no para las que nosotros elegimos. Es maravilloso cuando el Señor llega a la vida de una persona que nosotros no nos imaginábamos. Estoy pensando en la vida ahora de algunas personas, las cuales por mucho tiempo permanecieron alejadas del Señor, pero luego llegaron a Cristo. Y es increíble, y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y se maravilla grandemente. Pero la conversación de la mujer samaritana es muy maravillosa, y vemos cómo progresivamente ella fue avanzando en esta conversación, hasta que la vemos en este punto en que ella ve la necesidad de tener un Salvador, el Mesías, para que la salvara del pecado de la cual había quedado descubierto. Y entonces ahí el Señor le dice, yo soy. Pero la conversión de una persona siempre implica dejar las cosas viejas. Versículo 28 y 29 y 30, y con esto terminamos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer había venido al pozo para intentar cubrir una necesidad material. Por años lo había hecho, y todos sus intentos para dejar de hacerlo eran infructuosos. Tenía que ir día a día. Pero ahora, después de encontrarse con Jesús, todo había cambiado. Ya no tenía necesidad de estas cosas que para ella habían sido tan importantes en su vida. Esta mujer venía cargada de cosas de esta tierra, con cosas de su pasado, con el desprecio social, con la soledad, con la tristeza, con amargura. Pero ese día que se encontró con este hombre sentado en el pozo, todo cambió. Y ella dice ahí que dejó su cántaro. Ni siquiera le importó algo que era tan importante como saciar su sed material. Aquí había ido al pozo a sacar agua para llevarla para su casa, pero era tal el cambio que había producido Cristo en su vida, que ella deja tirado su cántaro, porque ya no tenía esa necesidad, porque ya había algo tan grande en ella, que lo único que le interesaba era ir a contar a otros. Tenía una urgencia mayor, por eso deja el cántaro. Ahora tienes que ir a la ciudad, donde todas aquellas personas la habían despreciado, y tenía que decirle a todas las personas, hemos hallado al Mesías, como también dijeron los primeros discípulos. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Ha descubierto mi pecado. Ustedes también me conocen, pero él era un hombre que por primera vez yo veía y ha descubierto todo lo que es. Este debe ser el Cristo. Este debe ser el Mesías. Esta mujer, inmediatamente que se encontró con Jesús, transformó su vida. No solamente dejó su vida pasada, seguramente comenzó a poner en orden toda su vida,
comenzó a predicar, como vemos, acerca de este Jesús que había perdonado todos sus pecados. De modo que si alguno está en Cristo, y vamos terminando con esto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Has tenido un encuentro con Cristo? ¿Has sido así de progresivo? ¿Has pasado por dudas al principio? ¿Por cosas que no conocías? ¿Has entendido mal? ¿Has tratado de seguir religiones? ¿Has sido despreciado por el resto de la sociedad por distintos motivos? ¿Tu vida está llena de pecado? ¿Has tenido pecado muy oculto y el Señor los ha descubierto todo? ¿Y has llegado a Cristo? Entonces todo cambia. Las cosas viejas pasaron. Ya no importaba que esa mujer había tenido una vida inmoral durante todo su pasado. Las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y todas estas cosas ahora son hechas de nuevo. El verdadero encuentro con Cristo es algo providencial que solamente Dios determina. Es algo que está lleno de amor y que nos enfrenta con nuestros pecados. El verdadero encuentro con Cristo siempre nos enfrenta con nuestros pecados. El verdadero encuentro con Cristo deja al descubierto nuestros pecados y nuestra maldad. Y el verdadero encuentro con Cristo produce un cambio radical, que se manifiesta como una nueva vida en Cristo. Y esa vida nueva continuará con el milagro del Evangelio, corriendo hacia la ciudad para contarle al resto de los hombres lo que ella había visto. Y así muchos otros vendrán a Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Que el Señor obre, como lo ha hecho durante todo este tiempo, en la vida, en el corazón de todos los que aún no han llegado a Cristo y que están predestinados para salvación, para que también siga corriendo este precioso mensaje del Evangelio de boca en boca, de persona en persona. Que el Señor nos ayude y vamos a orar, y mientras oremos vamos pensando en el milagro que ha obrado Dios en nuestra vida al transformarnos y en lo que debemos hacer ahora después de dejar el cántaro y de ir a la ciudad a contarle a todos acerca de este Mesías que hemos encontrado. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que hemos leído, en la cual hemos meditado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque así como esta mujer paulatinamente fue entendiendo la verdad sagrada del Evangelio de Cristo, así también nosotros hemos entendido en algún momento nuestra necesidad de salvación, la obra que hizo Cristo por nosotros. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Cristo como único Salvador. Te rogamos, Señor, que sigas obrando con tu misericordia infinita y en tu soberana voluntad en el corazón, en el alma de todos aquellos que no han tenido un verdadero encuentro con Cristo por cuanto no han cambiado sus vidas, para que obres en ellos, para que sus vidas sean transformadas, para que se arrepientan de sus pecados y sean nuevas criaturas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a las ofrendas. Vamos a entonar el himno 182 y en la última estrofa vamos a pasar las ofrendas con nuestra hermana Magali, si es que puede pasar a recibir las ofrendas. Entonemos el himno número 282 del himnario de la vida cristiana. Por fe contemplo redención. Thank you.
Vamos a pasar a la oración final y le voy a pedir a nuestro pastor Fernando Oces que nos dirija en la oración final y que también dé gracias por las ofrendas. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, por la escuela dominical durante la mañana. Gracias por el culto en la tarde. Gracias, Señor, porque te has manifestado en cada uno de los lugares donde se honra y bendice tu nombre. Gracias por tu presencia con nosotros y te rogamos que aceptes la adoración, la alabanza y que tu palabra haga vida en nuestros corazones. También, Señor, entregamos esta ofrenda, Señor, para que tú la multipliques conforme a tu voluntad, para que sea bien utilizada en tu obra acá en este lugar. Asimismo, Señor, rogamos que tu bendición, o la bendición que emana de tu palabra, pueda permanecer en el corazón de cada uno de los hermanos durante todo el resto de esta semana. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo nos acompañen a cada uno de nosotros y a cada uno de los hogares que ha sido representados. En el nombre de Jesús, amén. Al Dios solo sabio y nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Despedimos también las transmisiones de Radio Castillo Fuerte y YouTube. Que el Señor les bendiga.